porque al parecer desactivaron la grabación. Brandon y Catalina tienen que volver a conectarse. Me sale un dedo. Claro, y en el dedo ustedes van y pueden elegir algún emoji. Entonces estaba esperando que se conecten los últimos porque al momento de grabar algunas personas tuvieron que abandonar la reunión por un problema técnico. No sabemos por qué. Lo más probable es que tengan un navegador que no sea compatible. Ocupen la última versión de Google Chrome siempre. Los leo entonces. ¿Por qué se salen? No entiendo. Fabián Armazábal se salió. Hola Mary. Perfecto, los leo. Ahora sí comenzamos entonces. Ah, me salí para poder iniciar la extensión. Ahora sí, perfecto. Éjale. Ya. Ahí llegó el manager. Y ya estamos. Entonces, ¿cómo están? Les doy la bienvenida oficial a todos y todas en la clase de hoy para participar de la clase de la guía, la resolución de la guía de la prueba de transición de potencias. En este caso, esta guía tiene ejercicios que son del DEMRE y también creados por la profesora Verónica Saldaña. Así que tenemos de ejercicios del DEMRE y oficiales, o sea, y nuevos de nuestra parte. Los ejercicios que vamos a revisar, son el 1, el 2, el 5, el 6, 11, 15, 18, 17, 22, 26, 39, 37, 13, 30, 40, 31, 34, 39, 14, 8 y 38. Así que son muchos y tenemos que ponernos manos a la obra. La dinámica será similar que con la profesora, así que intentamos estar a la altura. Vamos a terminar a las 8 como me conocen. Así que vamos con la primera pregunta de la guía. Decía, sea n un número racional, tal que n está entre 0 y 1. Me confirman que se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? Pueden ocupar el audio para comunicarse también. Esa es la gracia de hacer estas clases así. N elevado a 0 es 0, n elevado a menos 1 es mayor que 1, menos n elevado a menos 1 es mayor que 0, n por n es 2n, y menos n al cuadrado es menor que 0. Opción correcta, y por qué los y las leo. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Cuál marcaron ustedes y por qué? Aquí hay un detalle interesante en este tipo de problemas, y es la situación de cuando trabajamos con números entre 0 y 1. Cuando trabajamos con números que están entre 0 y 1, debemos tener en cuenta algo en particular. ¿Qué es eso? ¿Lo saben? Los leo. ¿Están calladitos? ¿Calladitas? Vamos, esperancitas, hablen. La B porque queda 1 partido por n, dice Liz Ivonne. Perfecto. Vamos descartando algunas opciones inmediatamente. Por un lado, podemos notar que n elevado a 0 claramente no va a ser a 0, porque n elevado a 0 es 1. Así que la A la descartamos inmediatamente. N elevado a menos 1 es mayor que 1. ¿Por qué esta opción podría ser la correcta, según lo que plantea Liz Ivonne? Un número entre 0 y 1, por ejemplo, ¿cuál sería?
Voy a cambiar aquí uno de los colores. Ejemplo, el n podría ser, por ejemplo, igual a 1/2. Hay que ocupar números simples para poder practicar. Cuando nosotros elevamos un número entre 0 y 1 a una potencia negativa, como menos y entera, como menos 1, ¿qué es lo que nos va a quedar? El n está entre 0 y 1, pero el n elevado a menos 1, que es el inverso multiplicativo, nos va a quedar como 1/2 elevado a menos 1, ¿cierto? Y en este caso nos va a quedar, se invierte, recuerden eso, se invierte la fracción y nos va a quedar 2 partido por 1, que es 2. Y por lo tanto, nos quedó un número mayor que 1. Y eso siempre va a ocurrir con los números entre 0 y 1. Entonces, si n está entre 0 y 1, ahí se conectó Brandon de nuevo, si n está entre 0 y 1, entonces n elevado a menos 1 va a ser mayor que 1. Se escapa de ese conjunto. ¿Por qué n igual a 1/2? Esto de acá es un ejemplo. A veces los ejemplos nos ayudan a poder entender cuál de las opciones es correcta y cuál no. Por eso ocupamos n igual a 1/2 solo como un ejemplo. De otra manera de entenderlo, y súper genérica, sería la siguiente. Como si no queremos ocupar un ejemplo, entonces, si n está entre 0 y 1, si tenemos un n entre 0 y 1, entonces el n, a ver si me siguen por acá, el n se va a poder escribir como una fracción a partido por b, donde ¿qué es lo que va a ocurrir en particular? Díganme ustedes, si el n se puede escribir como una fracción a partido por b, o sea, un número dividido por otro, pero está entre 0 y 1, ¿cómo podemos decir qué es lo que va a pasar? El b es mayor, en valor absoluto incluso. El valor absoluto de b es mayor que el valor absoluto de a. Pero en este caso son positivas, entonces nos va a quedar simplemente, nos va a quedar que el b es mayor que el a. Entonces cuando dividamos nos va a dar un número menor que 1. Pero por lo mismo, cuando dividamos b en a, nos va a quedar un número que va a ser mayor que 1, porque como b es mayor que a, entonces nos va a quedar un número entero y algo más. O sea, este tipo de fracción, ¿cómo se llama? Impropia, profesor. Muy bien, ¿quién fue? Yo. Pero no alcanzo a ver quién fue, quién fue. Muchas gracias. Impropia. Blanca. Impropia. Y las impropias se pueden escribir como fracciones mixtas, como números mixtos. Pasamos entonces a la siguiente, que es la número 2. Si es que no hay más dudas. Dice, ¿cuál de las potencias equivale al resultado de 2/3 elevado a 20 por 4/9 elevado a 5? ¿Cuál es la opción correcta y por qué hay duda en esta pregunta? Me interesa saber por qué hay duda en esta pregunta. Ya hicimos la 1, ahora estamos en la 2. Los leo, escucho. Pueden hablar o escribir. Pueden decir la respuesta o la manera en que se resuelve. ¿Somos tímidos? No, pues por eso estamos acá. La C.
Dice, Brandon ahí mandó una carita de felicidad. Bien, se pudo conectar. La C. Es que usted es el nuevo profe. ¿Cuál es la duda de esta pregunta? Javiera Humansor dice, 4/9 se puede escribir como 2/3. Muy bien, muy bien. En general, la estrategia va a ser, cuando trabajemos con potencias, en escribirlas con bases primas, con bases de números primos. Entonces, el 4 no es número primo, el 9 no es número primo. Y por lo tanto, aquí vamos a reescribir como la primera queda igual, 2/3 elevado a 20, multiplicado por, y aquí el 4/9 se puede escribir como 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. Y esto elevado a 5, ¿cierto? 4 es 2 al cuadrado y 9 es 3 al cuadrado. La estrategia siempre va a ser escribir las bases como números, con números primos. Y luego, la segunda operatoria que podemos hacer es potencia de una potencia. Y entonces nos va a quedar, el primero nos queda igual, 2/3 elevado a 20 multiplicado por, y aquí nos va a quedar 2 elevado a, o de hecho, como ambos están elevados a 2, también podemos escribirlo afuera como 2/3 elevado a 10. La estrategia acá fue haber dicho, bueno, 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado es lo mismo que 2/3 elevado al cuadrado. Y como esto estaba elevado a 5, nos queda 2/3 elevado a 2 y elevado a 5. Y ahí nos queda 2/3 elevado a 10. Paso final, tenemos la misma base que es 2/3 y sumamos los exponentes 20 y 10 que nos da 30. Y ahí la opción correcta era la C. Cuénteme si hay dudas con esto. ¿No se puede simplificar el 4/9 e ignorar la potencia? ¿Cómo sería eso, Juan? ¿Cómo simplificamos el 4/9? Para simplificar una potencia, debemos tener en cuenta que la condición es que el numerador y el denominador tengan múltiplos en común. Perdón, divisores en común. Dice que 4/9 se puede escribir como 3/9. No. ¿Qué operatoria, Juan, permite pasar de 4/9 a 3/9? El 4/9 no se puede pasar al 3/9, pues son distintas fracciones. Ahí estamos inventando una operatoria. La operatoria que podemos hacer en este caso es tener en cuenta que el 4 se puede escribir como 2 por 2 y el 9 se puede escribir como 3 por 3. Y ahora tenemos que simplificar. No podemos simplificar nada ahí, pues, Juan. ¿Ok? Entonces ahí ya no podemos simplificar. En el caso de 3/9, ahí sí se podría simplificar. Claro, si tenemos 3/9, en ese caso esto es 3 y acá abajo el 9 se puede escribir como 3 por 3. Están ingresando más. Y ahí sí simplificamos un 3 con un 3, que es dividir el numerador y denominador por 3, y nos queda 1, porque 3 dividido 3 es 1, y abajo nos queda solo un 3. Y ahí sí se puede simplificar. Por eso, fíjense que siempre la estrategia en todos estos casos que les estoy mostrando es escribir las potencias como base número primo. Número primo, número primo, número primo, número primo. Pero ¿qué pasó con el exponente 20? Me perdí. Exponente 20.
Hasta ahí vamos, ¿cierto? Ririas pregunta qué pasó con el exponente. Ocurre que cuando tenemos, esto lo voy a poner acá aparte, la propiedad a la que estamos haciendo alusión en la siguiente, que si yo tengo dos potencias de igual base, como la voy a escribir con letras, a elevado a n por a elevado a m. O sea, tenemos que identificar que sea la misma base y se están multiplicando. Entonces, el resultado de esto es la misma potencia, la misma base, y los exponentes se suman. M más n. ¿Ya? Esa es la lógica. Esa es la propiedad. Ahora, si nosotros vamos acá, en esta parte del problema, tenemos un 2/3 y un 2/3, es decir, tienen la misma base. 2/3 es la misma base, 2/3 es la misma base, y están elevadas a 20 y 10. Y por lo tanto, sumamos 20 y 10. Y aquí, este de acá, entonces va a ser igual a 20 más 10, que es el 30 que aparece ahí. Ya entendí. Perfecto. No hay más dudas al parecer. Y entonces vamos, ya terminamos con la pregunta 2. Ahora vamos a la pregunta número 5. Por la 3 parece que no hubo, nadie votó por ella. Por la 4, si es que no me equivoco, no hay votaciones por la 4. Por la 5. Vamos, queda mucho camino. Pregunta número 5. ¿Cuál o cuáles de estas potencias es o son equivalentes a un número negativo? Ahí pueden ir votando con la carita, o sea, con el dedito. Pueden levantar la mano si es que quieren decirlo. Liz Ivonne dice B. Javiera Humansor, B. Alejandra Torres, B. Edison Velázquez, B. A Edison no lo puedo ocupar. Ok. Es la B. Es la B. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué sería la B? Dice, ¿cuál de estas expresiones son equivalentes a un número negativo? ¿Qué debemos tener en cuenta para saber que una potencia va a ser un número negativo? Por ejemplo, la 1, ¿por qué no es? Porque el exponente es par. Cuando la base es negativa y el exponente es par, entonces nos va a quedar una fracción, un número positivo. Es verdad, en general, cuando tenemos un número elevado a un número par, nos va a dar una cantidad positiva o 0. En este caso, tenemos elevado a menos 4, entonces puede estar la complicación en ese menos. ¿Qué hacemos con ese menos? ¿Qué significaba una potencia negativa? De exponente negativo. Que se puede invertir. Se puede invertir. Entonces nos va a quedar, esto va a ser lo mismo que 1 partido por menos 5. Voy a darle acceso a alguien que llegó. Ahí sí. Entonces sería lo mismo que 1 partido por menos 5, ahí di vuelta el número, y elevada a la potencia, pero ahora con signo positivo. Elevado a 4. Y antes era menos 4 y ahora es 4. Y ahora si nosotros aplicamos las propiedades de las potencias, nos quedaría, distribuimos este exponente 4 y nos va a quedar 1 elevado a 4 partido por el menos 5 elevado a 4. ¿Y qué pasa con ese menos 5 elevado a 4? Es el menos 5, que es un número negativo, multiplicado por sí mismo 4 veces. Cuando multiplicamos un número por sí mismo
una cantidad par de veces nos va a dar un número positivo. Porque menos 5 por menos 5, positivo. Por menos 5, negativo. Y por menos 5, perdón, Positivo. positivo, ¿cierto? Y entonces esto nos va a quedar como 1 partido por 5 elevado a 4. Va a ser equivalente a eso. El segundo, ¿por qué sería diferente? Oye, si es una potencia y está elevado a un número par, ¿por qué en el segundo caso no se cumple? Porque está elevando solo al 5. Porque está elevando solo al 5, el paréntesis. Muy bien. En este caso es el menos, que está anteponiéndose a la potencia, elevado al 5 elevado a 4. Entonces esa cantidad siempre va a ser negativa, porque el menos está adelante de la potencia. No es parte del número que se está elevando, no es parte de la base. Y por lo tanto, entonces este es un número negativo. Y lo que estamos buscando es que siempre sea negativo. En el otro era positivo. Y en el tercer caso, estaríamos igual que en el caso anterior, solo que ahora no es el inverso multiplicativo, simplemente nos queda menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5. Esa es la definición de menos 5 elevado a 4. Eso por eso, negativo por negativo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Positivo por positivo, positivo. Por lo tanto, la tercera tampoco es, y así la opción correcta es la B. Perfecto. Los leo, a ver. ¿Dudas con esta pregunta? Nope, nope. El que planteó esta pregunta ya se resolvió la duda. No, ya, perfecto. Tenemos entonces la pregunta 5 resuelta, ya vamos subiendo de nivel a la pregunta número 6. Creo que aquí, ¿cuál puede ser la duda? Que habla de un paralelepípedo. Un paralelepípedo mide 1,2 elevado a 5 metros de largo y 1,2 elevado al cuadrado metros de alto y 1,2 metros de ancho. ¿Cuál es el volumen de ese paralelepípedo? O sea, hay que saber algo, que es cómo calcular el volumen de un paralelepípedo. Los leo para saber la respuesta a esta pregunta. Largo por alto por ancho. Largo por alto por ancho, claro. Un paralelepípedo sería lo equivalente a una caja de leche. O sea, sus caras opuestas son paralelas, sería algo así. Y el volumen de este tipo de figuras siempre se calcula como el área de la base multiplicado por la altura. En este caso, el área de la base es un rectángulo, podría ser. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, si mide A y B, el área sería A por B. Y el ancho, o sea, la altura, sería, no sé, C. Y entonces, el volumen va a ser largo por alto por ancho. A por B por C. Eso de manera general para tener en cuenta. Recuerden que en la prueba ya no entra este tipo de contenido en sentido de en geometría, no van a preguntar por volúmenes. Está en el contexto simplemente de que sea un contenido simple para aplicar propiedades de las potencias. Y entonces si el largo por alto por ancho sería simplemente multiplicar el largo, que es 1,2 elevado a 5, por el alto, que es 1,2 elevado a 2, por el ancho, que es 1,2. Tienen la misma base, da lo mismo que sea un número decimal, es una base, 1,2. Y entonces, ¿cuánto sería el resultado de esto? Misma base, y sumamos los exponentes. 5, 2 y... Aquí quizás pudo haber estado el problema. ¿Qué exponente hay acá? 1. Y entonces eso nos queda
8. Y por lo tanto la opción correcta era la B. Creo que plantearon la B como correcto, ¿no? Dice, entonces no entraría este tipo de preguntas. A ver, ¿en qué contexto? Claro, el contexto es un contenido de educación básica, entonces sí se podría preguntar. Pero no es que tengan que saberse los volúmenes de figuras raras, para nada. Así que por eso esta pregunta sí podría aparecer, porque es un contexto simple de educación básica. Lo que yo sí esperaría es que aparezcan preguntas de álgebra en contextos geométricos simples. Álgebra en contextos geométricos simples sería algo muy probable, como en general puede ser preguntar por productos notables y factorizaciones en cálculos de áreas. No, volúmenes de conos, cilindros, olvídense, eso no es necesario para la prueba. Ya, parece que no hay más dudas con esa que era la 6. Luego, en orden creciente, sería la 8. La 7 parece que nadie. La 8. Hay que saber cuál es el área de una circunferencia. Veámoslo caso a caso, pero no es que tengan que aprenderse todo eso, no es necesario. El foco no está en los contenidos, sino que está en las competencias. Y por lo mismo, hay que saber los contenidos para poder manejarlos, pero no es el foco la dificultad en los contenidos. Por eso se quitaron igual contenidos que eran excesivamente complejos y que no se entendía lo que se estaba evaluando. Claro, habría que saber qué es un círculo, qué es una circunferencia, qué es el radio, que son cosas básicas y que las pueden ver en el curso de nivelación de teclas, donde se habla de ángulos, triángulos, propiedades básicas de los triángulos. Buscan el curso de nivelación y ahí están esos temas. Cálculos básicos de áreas, de volúmenes, lugares geométricos simples. Pregunta 8. ¿Quién la planteó? Sea K un número real distinto de 0. ¿Cuál de estas expresiones equivale al resultado de eso de ahí? Bueno, aplicación directa de las propiedades de las potencias, pero habría que hacer un poco de trabajo, ¿no? La A dicen Nicolás, Alejandra, Isidora y Edison, la A. Primer paso, ¿qué es lo que alguien, deme un comentario, una ayuda a alguien que no sabe cómo partir la pregunta? ¿Qué es lo que debería hacer inmediatamente? 2 más 2 menos 3, así, manager. Trabajar con los exponentes negativos. Trabajar con los exponentes negativos. Perfecto. Porque el 1 partido por K se puede... Se pegó, oye, ahí sí. 1 partido por K elevado a menos 2 va a ser lo mismo que invertimos la fracción y nos va a quedar como K y cambiamos el signo del exponente. Estaba en menos 2, ahora queda en 2. Por otro lado, el 1 partido por K elevado a 3, invertimos la fracción, nos queda en K y el exponente lo cambiamos de signo a menos 3. Y ahora tendríamos que multiplicar, porque el otro era K cuadrado. Y ahora sí nos quedan todas con la misma base, que es K, y por lo tanto esto nos va a quedar como K elevado a 2 menos 3 más... escribí algo mal, a ver. ¿Está todo bien? A ver, me confundí al leer los comentarios. Ese es que en 2, el K elevado a 3, o sea, que elevado a menos 3, y el otro quedó igual.
2 y 2. Y ahí estaría el 2, el menos 3, y nos faltaría el más 2. Ya, ¿y ahí cuánto nos queda? Sería k elevado a 4 menos 3, 1. Y ahí nos queda el a. Estaba bien, estaba bien. Que había leído 2 menos 2 más 3, por eso me había confundido con lo que habían planteado. Ahora entiendo, muy bien, eso es lo que estamos buscando en estas clases de día viernes, poder cerrar ya los temas, empezar a madurarlos más. No se queden con esta guía, hay que seguir haciendo ejercicio de estos temas, porque hay que madurar los temas, y madurar temas más complejos requiere tiempo. Así que hay que seguir. Eso depende de cada persona. En general, los temas más complejos, entender como las bases matemáticas y para después desenvolverse con más soltura, requiere de que uno vaya estudiando de manera esporádica cada tema y luego los vaya retomando, por eso es esporádico. Ya estudiamos estos temas, no sé, y después voy a volver a números racionales, hacer algún ejercicio al azar. Tomo un libro, no sé, el Moraleja, el de la Católica, lo que sea, al azar, ¡pum!, un ejercicio, y lo resuelvo. Porque esa va a ser la manera en que nosotros vamos a enfrentarnos a la prueba. No sabemos cuáles son los ejercicios que vienen. Entonces, la sorpresa que debemos vivir de elegir un ejercicio al azar y lo intento realizar de algún tema, nos va a ayudar a que nuestro cerebro pueda hacer este contraste entre cuándo aplicar algo y cuándo no aplicar una propiedad. Por eso no es recomendable estudiar, por ejemplo, todo un semestre un mismo tema. O durante mucho rato un mismo tema. Ojalá cada día pudieran ir variando los temas que están estudiando. Estudio matemáticas, voy a biología, después biología, voy a otro, y voy intercalando en una misma asignatura distintos temas. Es recomendable intercalar. Igual después se guarda el streaming de T-Class, sí, claramente, y lo subimos. Perfecto. Vamos ahora, ¿me pueden ir diciendo si había otra pregunta? Por ahora tenemos la 8 y después vendría la 11, según el orden. Ya, típica pregunta de resta. El valor de la expresión, está ahí, es, esto admisión 2006. Viejita la pregunta, pero hay una 2015 muy parecida. Todo bien. Estas guías, ¿dónde las puedo ver? Están en el Slack, en la sección de material, y también están en estas que hemos entregado hasta ahora, están en el blog. Después vienen otras guías que no van a estar en el blog, van a estar solamente en la plataforma adentro, en la parte de pago, y en el Slack, por supuesto. Y esa pregunta la resolvimos, de hecho, en Slack, hace un tiempo atrás. ¿Esta de acá se resolvió? Perfecto. Sí. Varias de hecho las que han preguntado, creo yo que la hemos resuelto en Slack, ¿verdad? Sí, y por lo mismo se invita a que podamos revisar las historias de preguntas cuando hay dudas, por ejemplo, esto en números, podemos ir a números y ver si alguien ya preguntó por esto y ver si con lo que se está planteando y la discusión que se hace frente a la pregunta ya se resuelve mi duda. Eso es muy importante porque parte del proceso de aprendizaje es indagar, buscar, intentar cuestionar, ver quién, claro, y ver quién más ha resuelto el problema, quién más ha tenido el problema. Por ejemplo, en desarrollo, que como cuando uno hace aplicaciones, uno tiene un problema y lo primero que hace es buscar en ciertas páginas especializadas quién más tuvo el mismo problema, ver cómo lo resolvió y uno intenta resolverlo. Ya, me interesa saber, más que la clave que creen que es, cuál es el primer paso, cuál es la primera recomendación que le darían a alguien que tiene la duda con este problema. ¿Qué es lo que primero debería hacer? Dejarlo todo en la misma base, en una base común, las más comunes que serían base 2 y base 3. Exacto.
lo haría yo. Sí, es muy buen consejo y tiene que ver con el consejo que dijimos al principio. Dejar todos los números en bases de números primos. Todos los números naturales se pueden escribir como potencias de números primos. Por ejemplo, el 18, ¿qué números primos podemos poner? Es 2 por 9 y 9 es 3 al cuadrado. Entonces, vamos a ir transformando esta fracción. Primer paso, el 4, ¿cómo lo escribimos como potencia de número primo? 2 elevado a 2. Ese es el 4, 2 al cuadrado. Por 18. El 18 es 2 por 9, es decir, 2 por 3 al cuadrado. Y esto elevado a n. Luego, el 3 ya está a la menos 1. El 6 es 2 por 3. Entonces, en vez de escribir 6, escribo 2 por 3. Y esto elevado a 2n más 1. Y por último, el 2 ya está en base 2, el número primo, y queda así. Ese sería el primer paso recomendable a realizar. Después pueden ir saltando pasos cuando ya vayan soltando la mano. Segundo paso sería aplicar la propiedad de la potencia de una potencia. Y la potencia, y adentro de la base tenemos un producto, entonces va a distribuir esa potencia con el 2 y con ese 3 por cada una de sus exponentes. Nos quedaría 2 al cuadrado, quedó igual. No hicimos nada con él. Y ahora distribuimos el n, que multiplica cada uno de los exponentes. Y nos va a quedar 2 elevado a n, porque es n por 1, por 3 elevado a 2 por n, quedó 2n. Abajo nos quedaría el 3 elevado a menos 1, no hicimos nada con él, multiplicado por, de nuevo, el 2n más 1, todo eso es un número, va a multiplicar a cada uno de los exponentes de esas potencias. Entonces nos va a quedar 2 elevado a 2n más 1, 2n más 1 es un número, por 3 elevado a todo ese número, 2n más 1. Y luego el otro número lo habíamos dejado igual, 2 elevado a menos n. Último paso, y aquí uno se puede saltar mucho, así que presten atención. Ahora, identificamos cuáles son las bases, 2 y 3. Por lo tanto, voy a escribir 2 elevado a ¿cuánto? Y ahora, como tenemos solo multiplicaciones, vamos a sumar, dejar positivo los exponentes de los 2 que están en el numerador y les vamos a restar los exponentes del denominador. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Entonces voy a identificar, aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay, o sea, base 2 y base 2. Por lo tanto, nos va a quedar 2 elevado a, y sumamos los exponentes que están en el numerador, 2 más n, y le voy a restar los exponentes que están en el denominador, menos 2n más 1, o sea, todo eso le estoy restando, el 2n más 1, y le voy a restar el menos n. Y ahí tendríamos todo el exponente del 2. Luego tenemos el 3. Por 3 elevado a. Y nuevamente observamos cuáles son los exponentes de 3, que serían ese de acá y ese de acá. Operamos. Y nos va a quedar numerador 2n, y le restamos los del denominador. Menos 1, menos 2n menos 1. Y ahora simplemente tenemos que sumar lo que hay en cada exponente. ¿Cuánto nos da el primero? El del 2. Y aquí sumamos nomás. Aquí es la parte, ya en la parte más simple. Y vamos a sumar. Nos quedaría
si lo operamos nos va a quedar 2 más n menos 2n menos 1 más n. Si hiciera el desarrollo de ahí. Y luego, aquí podemos eliminar ¿qué cosas? El n con el n suman 2n, menos 2n da 0. Y luego el menos 1 con el 2 da 1. Por lo tanto, aquí nos va a quedar simplemente 2 elevado a 1. Multiplicado por 3 elevado a ¿cuánto? Y desarrollamos acá los paréntesis. Nos va a quedar 2n menos 1 más 1 menos 2n. Aquí voy a ver si me equivoqué al traspasar. Sí, fíjense, aquí era 2n más 1. Era el 2n más 1, el que estábamos restando. Entonces ahí me queda menos 2n menos 1. Luego se va ese 2n con ese 2n y nos queda el 1 con el menos 1 y nos queda finalmente 0. Por tanto, 3 elevado a 0 y el resultado final va a ser 2. Hice todos los procedimientos en detalle. Esta presentación la van a poder descargar. Lo importante es que presten atención y luego intenten ustedes desarrollarlo. ¿Por qué da resultado 2? Porque 3 elevado a 0 es 1. Entonces me queda 2 elevado a 1, que es 2 por 1, 2. Vamos, quiero sus reacciones y si hay dudas o no. ¿Por qué se multiplica el 2 por el 3 al final? Estos siempre se estuvieron multiplicando, fíjate. Lo que pasa es que estamos escribiendo las bases, al final siempre vamos a quedar con las bases de las potencias del 2 y del 3, que son las que van a quedar en el resultado final. Y lo que hice fue restar los exponentes de los numeradores con las de los denominadores, de las mismas bases. La manera en que ustedes resuelven estos problemas en general es como, van haciéndolo como un paso a paso. Entonces aquí dicen, bueno, aquí en el numerador me queda 2 elevado a 2 más n, porque sumé el exponente del 2 con el n, multiplicado por 3 elevado a 2n. Y luego, acá hubiesen escrito 2 elevado a el 2n más 1, lo suman con el menos n, y les queda n más 1. Les queda n más 1, que sumé el 2n más 1 con el menos n. Y el 3 les quedó 3 elevado a menos 1, y le sumo 2n más 1 y me queda 2n. Eso hubiesen hecho ustedes. Y luego simplifican el 3 elevado a 2n con el 3 elevado a 2n. Eso es lo mismo. Y luego restan los exponentes de 2 más n menos n menos 1, ¿cierto? Escrito de esa manera. Y ahí les va a dar el mismo resultado. Porque les va a quedar el menos n con el n se van, y el 1 con el 2 queda 1 y queda 2 elevado a 1. Y ahí da el mismo resultado, 2 elevado a 1. Solo que esta parte de acá es como no es que yo lo escriba cuando lo hago, sé lo que lo pienso, mentalmente hago, este es el procedimiento que yo hago mentalmente. Me voy a quedar con una base 2 y una base 3. Y ahora sumo los de los numeradores y resto con los de los denominadores. Y ese proceso lo hago mental. Se los quería mostrar. Pero también pueden hacer este procedimiento paso a paso. Solo son dos maneras de abordar y llegar a lo mismo.
Lo importante es que apliquen bien las propiedades de las potencias. ¿Dudas con ese ejercicio o vamos ahora al siguiente? Recuerden que dejaron muchos pendientes. De hecho, el 14 parece muy sencillo y habría que ver por qué generó confusión. El 14 en sí, ¿qué es lo que tiene de diferente? Que hay un número decimal en la base. Y cuando hay números decimales en la base y vemos que las alternativas son números fraccionarios y números enteros, entonces tenemos que traspasar el decimal a fracción. 0,2 se lee como 2 décimos. No, Y 2 décimos es lo mismo que 2 partido por 10. Si el 2 lo dividió en 10 me da 0,2. Por lo tanto, esto lo vamos a escribir como 2 décimos elevado a menos 2. De nuevo, cuando tengo un exponente negativo, lo que hacemos es invertir la fracción. Y nos va a quedar 10 dividido 2 elevado a 2. 10 elevado a 2, perdón, 10 partido por 2 elevado a 2. Si el 10 con el 2 los divido, porque eso es una fracción, me queda un 5, si es que no me equivoco. Sí. 5. Y 5 al cuadrado es igual a 25. ¿No solo una duda? ¿Sí? Por ejemplo, eso de saber leer, por ejemplo, 2 décimos, no sé, pues 25 centésimos, eso también, ¿cómo es susceptible que se pueda preguntar o no? ¿De cómo se escribe? No. No, Pero ¿cómo es se muy lee? útil. O sea, ¿cómo se lee, por ejemplo, 0,2? No tendría ningún sentido que lo preguntaran, pero es muy Ya. útil saberlo. Claro, pero mi duda es, me ha dado vuelta todo este tiempo, si efectivamente podrían también hacer eso. Si esto se lee como 1 entero 35 centésimos, por ejemplo. O sea, así. De nuevo, voy a preguntarte de nuevo para estar bien claro de lo que voy a responder. La pregunta sería si lo podrían preguntar así, como en palabras, o Claro, si por es ejemplo, útil estudiarlo. no, o sea, yo creo que siempre va a ser útil, pero en palabras. Y efectivamente en palabras podrían llegar a ser una cosa, cómo se debería leer este número? Claro, no lo van a preguntar. No, ya. No. Okay. Pero bueno, no debería ser el centro de la pregunta. No debería ser una traba para responderlo el saber leer esos números de esa manera. Pero veamos qué pasa con el modelo que va a salir en septiembre. Como les dije, Claro, sí. esto que pasó este año, entre paréntesis, lo que pasó este año es lo mismo que pasó el 2016, admisión 2015 a 2016, donde los temarios se demoraron y después liberaron preguntas de a poco y el modelo salió recién en septiembre, así que yo esperaría que el modelo saliera en septiembre. Ah, sí, la 13 también estaba pendiente, tiene razón Isabela, estaba dentro de las preguntas. Entonces la 14 era transformar decimal a fracción y luego transformar potencia de exponente negativo invirtiendo la fracción, escribiendo como el inverso multiplicativo y luego operar. Otra manera de hacerlo, que no sería recomendable, pero si llegaron a eso no hay problema, es que el 10 lo escriben como 5 por 2 y esto estaba elevado a 2, ¿cierto? Y luego, si no se dieron cuenta, hubiesen aplicado la propiedad de las potencias y les quedaba 5 al cuadrado por 2 al cuadrado partido por 2 al cuadrado. Y ahí simplificaban el 2 al cuadrado con el 2 al cuadrado y les quedaba el 5 al cuadrado, que es 25. Otra manera de desarrollar eso.
Pregunta número 13 dice, en la igualdad, y esto es DEMRE 2006, estamos en el 2006, hace más de 10 años atrás. La igualdad, 4n más 4n más 4n más 4n igual a 2 elevado a 44. El valor de n es... Igualar bases. Igualar bases. Claro, siempre es la misma estrategia, lo que está diciendo su compañero. Tenemos que igualar bases. Y aquí, recordar un concepto básico que es una suma reiterada. ¿A qué equivale una suma reiterada? A ponderarla por las veces que se están sumando cada término. Claro, a ponderar, a multiplicar. Muy bien. Entonces esto sería 4 veces 4 elevado a n. Y 4 veces 4 elevado a n es 4 por 4 elevado a n. Que es igual a, igualamos bases, o sea, tiene la misma base y nos va a quedar 4 elevado a n más 1. No olviden nunca a su 1 tácito que está acá. Ya, ahí tenemos entonces la primera parte, la de la izquierda, escrita como 4 elevado a n más 1. Pero el otro lado está con base 2. Pero ya sabemos que el 4 se puede escribir como 2 al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 al cuadrado elevado, que eso es 4, elevado a n más 1. Luego aplicamos potencia de una potencia, y esto nos va a quedar igual a 2 elevado a, y multiplicamos el 2 por el n más 1. Y nos va a quedar 2 por n más 1. Un error típico es solo multiplicar el n por el 2. Pero es el 2 por el número n más 1. Y luego nos quedaría 2 elevado a 2n más 2. Y todo este número, según el enunciado, tiene que ser igual a 2 elevado a 44. Ahí aplicamos la información del enunciado, que ese número, que reescribimos hasta tenerlo en base 2, es igual a 2 elevado a 44. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? De igual base, distinto exponente, igual al exponente. Claro, no vamos a aplicar aquí logaritmos ni nada de eso, sino es más simple aún, que el principio es el siguiente. O sea, yo veo una ecuación exponencial ahí por lo menos. Eso es lo que yo... Claro, es una ecuación exponencial, y las ecuaciones exponenciales las resolvemos igualando base en general. Aún, si no se iguala base, se aplica logaritmo, pero eso no entra en la prueba. Pero igual es bastante interesante aprenderlo. Entonces tenemos la misma base. Si a elevado a n, o sea, una potencia, es igual a elevado a m, entonces lo que podemos concluir es que si las bases son iguales y entre ellos los números son iguales, los exponentes son iguales. Entonces, n tiene que ser igual a m. Los exponentes tienen que ser iguales. Ese es el principio que estaríamos aplicando en este caso. Esa es la idea. Si tengo potencias de igual base que están iguales, entonces sus exponentes también tienen que ser iguales. Por lo tanto, de este problema, lo que podríamos decir es que 2n más 2 es igual a 44. Muy bien, como dice Isabela Edison. Y ahora el problema es otro, una ecuación simple, donde nos queda que 2n es igual a 42, y por lo tanto n tiene que ser igual a la mitad de 42, que es 21. N igual a 21. Ese es el problema de la 13, que hay una igualdad entre potencias y esa termina siendo una ecuación exponencial. Profe, disculpe,
Y Sí. disculpe, el comentario que hizo usted que ya no entraba ecuación exponencial, algo así, o entendí mal. No, es que ecuación exponencial es un tema mucho más amplio Ya, que solo estos casos particulares cuando las bases son iguales, donde sí. el principio para resolver va a ser ese. Igualar base, Sí. Ecuación exponencial implica también saber logaritmos para resolver ecuaciones. claro. Yo no deberían entrar ese tipo de preguntas en la prueba, como donde hay que aplicar logaritmos para resolver ecuaciones, porque eso estaría enfocándose en otro tema. De todas maneras, nosotros lo vamos a abordar dentro de los ejercicios que vamos a plantear para saber un poco más y no quedar corto en el caso de que ese tipo de propiedades sean útiles para resolver problemas. Pero las ecuaciones exponenciales en sí no están en el temario, no hay ninguna parte que diga resolver ecuaciones exponenciales. Antes sí estaban explícitamente resolver ecuaciones exponenciales. En este caso, antes de hace mucho tiempo, antes del 2015. En este caso, se podría clasificar como una ecuación exponencial, sí, pero en verdad el corazón de la pregunta está en aplicar propiedades de las potencias. Y la final, y que quizás puede ser más no tan obvia para muchos, es esta de acá. Si tengo iguales bases, puedo igualar los exponentes cuando las potencias son iguales. Si las potencias son iguales y las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. ¿Dudas con la pregunta? No, perfecto. Ok. Entonces vamos en la pregunta 14, 13 y ahora pidieron la 15. Sí. Ya. ¿Cuánto llevamos de transmisión? Voy a ver. Llevamos 56 minutos y vamos recién en la 15. Son varios ejercicios. Este parece ser más simple. De nuevo, al ver este problema inmediatamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Aplicando el concepto que le había dicho antes. Primero vemos que en el numerador y en el denominador solo hay multiplicaciones. Por lo tanto, vamos a tener una base que va a ser A y la otra va a ser una base que va a ser B. Y esto multiplicándose. Y lo que hacemos es sumar y restar los que tienen en común. En este caso solamente hay una A en el numerador y otra en el denominador. Entonces nos va a quedar 6 menos la del denominador, que es menos 2. Entonces queda menos menos 2 más 2. Y luego en B me queda menos 15 menos el menos 5, queda menos menos 5 más 5. Finalmente entonces esto nos va a quedar como A elevado a 8 por B elevado a menos 10. Y nos daba directamente la opción B. ¿Sí? Restar exponente. Así nomás. Ya, ahí tenemos la 15. Vamos con la 16. ¿Nadie la pidió? No. 17 la pidieron. Ya, esta es una pregunta interesante. También en Slack la resolvimos. También en Slack la subimos. Sí. Hace mucho tiempo la resolvimos. Sí. Pero de todas maneras, como tenemos un flujo de estudiantes que están ingresando Claro, en otros tiempos, por eso vuelve a aparecer la duda. Y no tienen como todavía no entramos en la lógica del uso de la red Slack. Y por lo mismo vamos a tener sesiones en las mañanas durante la semana para para ayudarlos a aprovechar al máximo la plataforma. Entonces van a ser orientaciones de estudio, orientaciones de uso de la
de la comunidad, de las distintas herramientas que estamos haciendo y la metodología que estamos implementando. La afirmación que plantea Sebastián Farías es completamente válida y claramente en este tiempo el DEMRE no tenía muy buena fama en torno a eso. Y de hecho esta pregunta era muy cuestionable. ¿Por qué? Porque hoy esta pregunta, para que saliera al aire, como que saliera en un modelo, tendría que haber partido con si A y B son números racionales distintos de 0. Entonces, tendría que haber dicho A y B distinto de 0. Y se van a dar cuenta que en las pruebas más actuales dan un contexto a los números, o sea, a las letras. Sí. Porque si no, se presta para errores futuros, de que pensamos que el álgebra siempre sirve. En verdad no. El álgebra está ahí agotada a la aritmética. El álgebra es como... Hay un filósofo que habla de eso, de que como que lo peor que le pudo haber pasado a la humanidad era el álgebra, como de que es como una hereje, como que la gente lo ocupa nomás y no piensa. Y en verdad, cuando ocupamos álgebra, hay que estar siempre pensando en los contextos. Así que muy bien. 6 menos 2, y eso da 8. Exactamente, Fabi Ormazábal. Ya, vamos a la 18 porque nos queda harto. A la 17, perdón. Esta es una pregunta más de ingenio. O sea, más que ingenio, hay que encontrar regularidades. Si hay una tarea fundamental cuando uno quiere aprender a pensar en matemática, como también se puede pensar desde el punto de vista de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, la matemática también aporta a la humanidad frente a ciertas cosas con las que uno puede ocupar en la vida diaria. Y una de esas es encontrar regularidades. Esto es como, si hay algo que hay que, como en esta prueba se va a notar mucho, aquí hay que encontrar alguna regularidad. Ciclo, digamos. Claro, un ciclo. Y la regularidad tiene que ver con una pregunta de ¿a qué se parece? ¿A qué se parece esto? ¿Qué podemos ver que se repite? Hay un patrón, ¿cierto? Regularidades tiene que ver con encontrar patrones. Y ese es uno de los grandes aportes de la matemática. Lo que buscan los matemáticos en general son patrones. Hay un gran matemático que hace un par de semanas estuvo como de aniversario de, no me acuerdo si de muerte o de cumpleaños, que es de la India, y el gallo fue el que mentalmente era como un autodidacta y mentalmente podía definir propiedades de los números naturales, y tenía una facilidad como para encontrar números primos, identificar cosas, propiedades, y él que hizo una expresión muy bonita, matemática, para encontrar aproximaciones de pi con muchos decimales. Profe, ¿el lunes empezamos con álgebra? Parece que sí. Ramanujan. Sí, ese. Hace poquitos estuvo no me acuerdo si de cumpleaños o aniversario de su muerte. Ramanujan. Sí, exactamente. Ya, encontrar regularidades. Tenemos que ser como este caballero. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La cifra de la unidad de 9 elevado a 15 es 5, de 9 a la 15 menos 9 es 0, de 9 a la 15 más 9 es 8. ¿Cómo? Tenemos dos opciones. O calculamos 9 elevado a 15 o encontramos alguna manera que nos permita encontrar qué pasa con la cifra de la unidad de 9 elevado a algo. ¿Qué podemos hacer? Cuando queremos encontrar regularidades, vamos a ocupar una estrategia matemática, que es el camino pedestre, el camino largo, pero el camino largo que nos ayuda a entender. Que es, bueno, veamos qué pasa, probemos de a poco y veamos qué pasa a la larga. Entonces, partimos con 9 elevado a 0. Va, 1. 9 elevado a 1 es 9. 9 elevado a 2 es
81. 81. Bien. 9 elevado a 3 es 243. 243. O sea, lo multiplicamos y por ahora no va a ser el Perdón. foco en hacer el cálculo. Me equivoqué. 9 Es elevado a 3, 729. 729. Sí, Sí. Ahí sí. sí. Por ahora el foco no está en el cálculo, sino en encontrar la regularidad. Ahí vamos a estar en la dificultad. 9 elevado a 4 y nos va a Algo dar terminado en 1. Algo terminado en 1. No, 6.561. Si estoy ocupando calculadora, para que se den cuenta de lo... Porque el foco no está en calcular por ahora, sino en buscar la regularidad. Y entonces ahora veamos qué pasa con las unidades. De hecho, podemos calcular uno más, solo de inseguro. 9, uy, qué mala mi letra. 9 elevado a 5 es 59.049. Y ahora vamos a mirar las unidades. Aquí nos dio un 1, aquí nos dio un 9, un 1, un 9, un 1, un 9. ¿Hay regularidad o no? Sí. Ya, sí hay una. ¿Cuál es? O es 9 o es 1. ¿Y con qué lo asociamos? ¿Cuál sería la propiedad? Ustedes como Ramayunan y dicen, ya, ¿cuál es la propiedad? Lo relacionamos con la potencia, ¿cierto? Si es exponente par va a ser 1 y si es exponente impar va a ser 9. Si es par, como 0 es 1, si es impar es 9. Sí, parece que sí. 5 es impar, 3 es impar. No me había fijado en eso. Yo lo hice con siglos cuando lo hice. En este caso solo hay dos valores posibles, ¿cierto? 0 Sí. y, o sea, perdón, 9 y 1. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar los números naturales que están en el exponente y separarlo en dos grandes grupos. Y para eso ocupamos los pares y los impares. Yeah. Entonces, en este caso, tendríamos que decir como que la unidad va a ser 9, no sé cómo escribir esta propiedad, pero vamos a dejarla así nomás para no ser tan como con tanta palabra. Si es par es 1, si es impar es 9. Entonces, inmediatamente la primera afirmación, ¿verdadera o falsa? 9 elevado a 15. Falso. 9 elevado a 15, 15 es impar, por lo tanto, la cifra de la unidad ni siquiera va a ser 5, va a ser No. 9. 9. Por lo tanto, la 1 es falsa. Estoy viendo empezaron a ocupar cámara. 9, falso, bien. Estoy flipando. Bien, esto es pensar en matemática. La estrategia fue, bueno, hagámoslo de a poquito y veamos si algo pasa. Identifiquemos alguna regularidad. Y después lo planteamos como una gran propiedad. 1 es falsa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, la 1 se va, la 1 se va. Ya, la 2, en la misma lógica. Color verde. La cifra de la unidad de 9 elevado a 15 menos 9 es 0. 9. Verdadero. ¿Por qué sería verdadero? Pensemos. Porque El 9 elevado a 15 es un número, así como el número 9 elevado a 15 va a ser algo como, no, esto es 9 elevado a 15 menos 9. Y lo que estaríamos haciendo sería como igual a un número que van a ser algo con muchos dígitos, pero el último dígito sabemos que es 9. Y a eso le queremos restar 9. Entonces vamos a decir 9 a 9 es 0. Y después aquí nos van a quedar otros garabatos de números aquí. Entonces la cifra de la unidad es de 9 elevado a 15 menos 9 es 0. Verdadero. Aquí lo que hicimos fue generalizar. No estamos haciendo la operatoria, pero podemos deducir que va a ser 0. Por lo tanto, la 2 es verdadera. ¿Podría ser la 3? No. O sea, la C, no.
se descarta. Ninguna de ellas se descarta. Entonces estamos obligados a ver la tercera afirmación. Tercera afirmación. La cifra de la unidad es 9 elevado a 15 más 9 es 8. 9 elevado a 15, ya sabemos que termina en 9, pero ahora vamos a sumar 9. Va. Entonces, ¿cómo se hace esta operatoria? Uno dice, bueno, 9 más 9, 18. Sumamos 1 y ahí nos dan otros números para acá. Y entonces la cifra de las unidades de 9 elevado a 15 más 9 va a ser 8. También es verdadera y la opción correcta es solo 2 y 3. Sí. True. Bien. Como dijo Leo Rey. Porque... Ya, ahí está. Encontrar patrones. Esto hay que practicarlo. Cuando vean este tipo de problemas, intenten de verdad resolverlo a través de esta estrategia. Probar, encontrar regularidad, aplicar. ¿Esta pregunta se puede considerar también de modelamiento o no? Esta pregunta es... No estamos... Es que modelar tiene que ver con utilizar la matemática para describir una situación en general de un contexto cotidiano o medianamente cotidiano. Como, como los problemas que liberó el DEMRE, eso sería de modelar porque hay un problema y se utiliza matemática, que creo que era una función lineal, Sí. para poder describir una situación. En este caso no estamos describiendo nada. Ya, okay. Lo que estamos haciendo es encontrar regularidades, patrones, dentro de la misma matemática. Esto sería claramente está apuntando a habilidades de orden superior, de síntesis, análisis, síntesis y evaluación, y sería una pregunta no rutinaria, un texto no rutinario, porque no es directo, no es como, propiedad de las potencias, no, hay que hacer algo adicional, quizás un poco afuera de las propiedades genéricas de las potencias. Gracias. Entonces, sería eso. Si alguien tiene ejercicios de patrones, envíelos al Slack. Como patrones serían o encontrar regularidades serían la de los palitos de fósforo, que ahí también sirven esos como para practicar. No van a entrar en la prueba directamente, pero sirven para practicar. ¿Profe? Sí. ¿El de las ovejas que usted puso en Slack es Sí. de modelamiento? ¿O no? Ese es un problema que no lo inventé yo claramente y es de Centro de Modelamiento Matemático. Es una pregunta de... ¿Cómo le llaman? ¿Sería modelamiento? Es que depende de la estrategia que uno plantee, podría ser un modelamiento. Para los que no saben, hay una pregunta de una oveja en el Slack y... déjenme moverme acá a mi Slack. No quise subir ese meme porque encontré que la gente se podía sentir ofendida. Estamos en los desafíos, para darle contexto. Había una pregunta que tenía que ver con esto. Súper mal, pero esos son ovejas. Había una persona que tenía cierta cantidad de ovejas. La señora, ahí cuenta la historia, que le vende una oveja, pero el caballero podía ver por la ventana siempre 9 ovejas. Entonces, para que no se diera cuenta, la persona quería saber cómo distribuir las ovejas para que cuando el caballero viera por las ventanas, siempre viera 9 ovejas. Esta pregunta se puede modelar matemáticamente, pero depende de la persona cómo lo resuelve. Hay gente que lo podría haber hecho al tuntún, como poner números y ver qué se resuelve. Pero cuando uno lo piensa desde el punto de vista matemático, uno podría buscar una manera de resolverlo a través de un modelamiento. Voy a buscar dónde está. Esto no es... Esto... ¿Qué es esto? No. Esto. Entonces la persona tenía 4 ventanas
y podía, al mirar por alguna de esas ventanas, siempre tenía que ver 9. Entonces, y en cada uno de esos renglones tenía que poner cierta cantidad de ovejas. Entonces dije, ya, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, es como un cuadrado mágico. Porque si tiene que sumar 9, entonces si mira para un lado, va a haber A más B más C tiene que ser 9, porque va a mirar todo eso, y al mirar desde ahí va a mirar esos 3, y tiene que haber 9 ovejas. Si mira desde acá, tiene que sumar 9. Si mira desde acá, tiene que sumar 9 por acá. Si mira por acá, tiene que sumar 9. Esa sería una pregunta, desde este punto de vista, estoy modelándolo, porque ese es el problema, pero la pregunta apuntaba a cuáles son los números, pero si preguntaran cuál es la estrategia, cuál de estas estrategias permite resolver el problema, ahí estamos modelando. ¿Cuál de las siguientes sistemas de ecuaciones permite resolver el problema? Ahí estamos modelando. Ahí yo estoy modelando. Y el problema de modelar termina en modelar, no en resolver. Entonces, cuando tenemos esos problemas de ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite resolver el problema anterior? Modelar. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones permite resolver o encontrar lo que estamos buscando? Modelar. Entonces aquí yo lo modelé, ocupé matemática y dije ya, esto es como un cuadrado mágico donde hay sumas que tienen que cumplirse y luego de eso encontré regularidades y encontré una regularidad muy interesante, que es que habían unas sumas que siempre tenían que ser 5. Y con eso los otros números podían ser casi cualquiera. Y ahí estaría modelando. Eso es modelar, encontrar la manera en que se resuelve un problema, pero no necesariamente resolverlo. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite resolver el problema? ¿Cuál de los siguientes gráficos modela la situación anterior? ¿Describe la situación anterior? Y ahí estamos ocupando matemática para describir algo. No sé si se quedó claro o me fui por otro lado y bajó el rating, parece. ¿En qué tipos de carreras se ven cosas, tipos de patrones? En todas, Juan. En cualquier carrera universitaria uno va a buscar patrones. Si eres un abogado, va a buscar patrones para encontrar ganar un litigio. Si va a trabajar como científico, siempre va a estar buscando patrones. Cuando queremos resolver cuál es la manera de encontrar una vacuna para el coronavirus, hay que encontrar patrones. ¿De qué manera al cambiar ciertas variables obtenemos un resultado favorable? O sea, cambiar, oye, aquí, ya, encontramos una manera. En todos lados hay que trabajar con patrones. Programación, claramente. Dime. Como son las funciones los pasos son como transversales a cualquier área, son útiles en cualquier área. Claro, y las funciones están relacionadas con los modelamientos. Exacto, el concepto de función es transversal, por eso es muy útil aprenderlo. Y más que aprender, entender el fondo del concepto de la función. Vamos a la pregunta 18, para ver si terminamos antes del sábado la clase. 4 elevado a menos 2 más 2 elevado a menos 3 más menos 2 elevado a menos 4. De nuevo, voy a ir siendo majadero. La estrategia es escribir todo con potencias de base prima. El 4 no es primo, entonces lo escribo como 2 al cuadrado elevado a menos 2, más 2 elevado a menos 3, lo dejamos igual, y menos 2 elevado a menos 4. Entonces lo dejé igual. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ganar? Que 2 elevado a 2 elevado a menos 2, nos queda 2 elevado a menos 4. Y aquí voy a escribir todo lo demás, pero ahí ya estaba resuelto el problema. Porque estos números son iguales. Y entonces al restarse dan 0. Y entonces el resultado de esto es simplemente 2 elevado a menos 3, que es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a 3, y eso es 1 partido por 8. 2 por 2, 4, 4 por 2 son 8. Y espero que haya alguna alternativa que diga eso. Sí, la A. Voy a ver el chat. Esa sería la manera de resolver el problema. Profe, ¿cuánto deberíamos demorar en responder esta guía completa y demorar en cada ejercicio? Esto es relativo, pero
intenta siempre no superar los 2 minutos. Hay problemas que te van a demorar más, claramente, pero hay que intentar ahorrar tiempo en los ejercicios de operatoria para tener esos minutos para los ejercicios de habilidades más altas. Como los que están al final de la guía. Contar al final de la guía, exactamente. Dice, ¿da lo mismo que haya dos potencias iguales al final? Pues se están sumando y dan 0. 2 elevado a menos 4 menos 2 elevado a menos 4. Son el mismo número. Y al restarlos dan 0. Al sumar esos dos o restarlos, esto va a dar 0. Por eso queda solamente 2 elevado a 3, porque la suma da 0. Y ahí tenemos el 18. Vamos a ver. El 17 también lo resolvimos. Vamos ahora al 22. El 13 también lo resolvimos. 22. La pregunta que surge de este tipo es, ¿entran en números, ¿cómo se llama esto? ¿Notación científica? No, porque esto no es notación científica en sí, pero es como notación científica, un número decimal multiplicado por una potencia de 10. Pero notación científica un poco más amplio, tiene que ver con tratamiento de errores, cantidad de cifras significativas, y eso no entra. Pero sí operatoria de números de potencia, como lo que están acá. ¿Cuál de las siguientes igualdades se cumple? Es decir, hay que ver si la parte izquierda es igual a la parte derecha. ¿La 1 será cierta? ¿Sí o no? Nos dan los valores de P y Q arriba. Página o libro que recomiende para hacer ejercicio respecto al eje de números. Si quieres partir desde 0, te recomendaría buscar el Baldor de aritmética. Ahí sí que partes de 0, 0 y vas avanzando, ganando escalafones pasito a pasito. Aritmética de Baldor se puede encontrar en PDF, lo vamos a buscar por ahí. Yo tengo el álgebra de Baldor y el geometría de Baldor, y ese es muy bueno. Geometría de Baldor. Yo tengo el álgebra de Baldor, profe, y sabe que está viniendo con código QR. ¿Está viniendo ahora con código QR? Sí, la última edición de álgebra, de hecho lo tengo aquí al lado, y tienen código QR para, por lo menos, contenido. Ah, eso está muy bueno. Así es que... Si es de que hecho, yo le hago un pequeño homenaje a Baldor de las versiones anteriores, porque ocupo por eso el magenta y el cian en los colores de la guía, porque son los colores que ocupa Baldor. Un pequeño homenaje a Baldor. Ya, ¿cómo operamos esto? Aritmética de Baldor, eso es lo que dije. Ya, P más Q simplemente es 5,2 por 10 elevado a menos 3 por 2 por 10 elevado a menos 3. Tienen la misma potencia. Entonces lo vamos a escribir aquí para ver la operatoria. Quedaría, lo voy a escribir, 5,2 por 10 elevado a menos 3 más 2 por 10 elevado a menos 3. Una manera es multiplicar el 5,2 por el 10 elevado a menos 3, es decir, dividir por 1000 y luego sumar. Pero otra manera es notar que aquí hay un término común y se puede factorizar. Es decir, escribimos 5,2 más 2 y todo esto multiplicado por 10 elevado a menos 3. Si nos damos cuenta, esto es aplicar la distributividad hacia el otro lado. Es decir, eso es factorizar, hacer la distributividad para el otro lado. Porque si nos damos cuenta, al multiplicar término a término, nos da la expresión de arriba. Así que está correcto. Y luego, 5,2 más 2 es 7,2. Y eso por 10 a la menos 3. O sea, la 1 es verdadera, descartamos la B y la C inmediatamente. Luego, la 2, P por Q es igual a eso de ahí. ¿Será cierto? Veamos. Multipliquemos. Entonces nos va a quedar 5,2 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 2 por 10 a la menos 3.
Recomendación, como todos se están multiplicando, entonces multipliquemos los números decimales, que son los números, y las potencias de 10 por otro lado. Esa sería la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto en los números reales. Entonces nos va a quedar 5,2 multiplicado por 2, multiplicado por 10 elevado a 3, a menos 3 por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 6. Luego, 5,2 por 2 es 10,4. Y esto multiplicado por 10 elevado a menos 6. Ahí pensaríamos que la opción correcta no es esa, porque nos da 1,04. Y es que tiene un paso más. El 10,4 es lo mismo que 1,04 por 10. Si se dan cuenta. Y eso lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Y ahí sí nos va a quedar 1,04 por, y ahí sumamos los exponentes, y nos va a quedar 10 elevado a menos 6 más 1, menos 5. Y ahí nos dio el mismo resultado. La 2 es verdadera, descartamos la A, y ya no tendríamos que revisar la 3, porque no hay ninguna opción que diga 1, 2 y 3. Como estamos seguros que la 1 y la 2 son verdaderas, la opción correcta es la D. «21 temas de matemática de Eduardo Cid». Tiene demasiado ejercicio. Bueno. Profe, tengo una duda, bien Sí. rápida. ¿Por qué agregó al 10? Ahí, justamente ahí. ¿Por qué agregó ese 10 elevado a 1? Es para explicar de cómo reescribimos el 10,4 como 1,04 por 10. Fíjate que es el mismo número. Si el 1,04 lo multiplico por 10, es como correr la coma. Corrí la coma hacia la izquierda, escribí un número más chico, entonces tengo que compensarlo con una potencia de 10. Estos listo, números profe. son el mismo. Juan también tenía la misma duda. Justo, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Y ahí estaría entonces, son el mismo número. Lo reescribí. ¿Alguna duda? ¿Por qué se ríen? No caché el chiste. ¿Me lo cuentan? Recuerden que esta guía después la vamos a compartir con todos los desarrollos. Fue Carla la que se rió así, ¿cierto? Ya. Vamos. ¿Qué día es hoy? Estamos en el 22. El 23 nadie lo pidió. El 26. Ya, suficiencia de datos. Siempre suficiencia de datos da para pensar. Porque no hay que resolver algo, hay que ver las condiciones necesarias y suficientes para que alguna afirmación sea verdadera. Eduardo Cid es un libro. O sea, Eduardo Cid es un profesor, que por lo que entiendo hace clase en un preuniversitario que no me acuerdo cuál es, y tiene varios libros, desde los bien antiguos. Un clásico de Eduardo Cid. Hacía clase en el Cray House, hace un tiempo atrás por lo menos. En el Cray House. Sí. Yo le recuerdo. El Cray House no está pidiendo, hoy día no escribió. Quizá era él al que le escribí. Nos pidió ticles para ese colegio. ¿Sí? Sí. Ya. Oye, a ver. Si era... Ya, vamos con la pregunta 26. Dice, ¿es posible afirmar que dos potencias de base positiva y exponente enteros son siempre diferentes entre sí al cumplirse ¿qué?
Uno, las bases son diferentes. Dos, los exponentes son diferentes. Ya, no está fácil la pregunta. ¿Es posible afirmar que dos potencias de base positivas y exponentes enteros son siempre diferentes entre sí al cumplirse que tengo que tener dos potencias de base positiva y exponente entero? Entonces voy a tener un a elevado a n y quiero que sea distinta a un b elevado a m, donde, ¿qué es lo que tenemos? Las bases son positivas, a y b son mayores que 0, y los exponentes son enteros, entonces n y m pertenecen a los números enteros. Pueden ser positivos, negativos, 0, pero siempre enteros. Ya, vamos. Concentración entonces en la clase, por favor. Recuerden siempre mantener la amabilidad dentro de la clase, no hay que estar repitiendo eso. Las consecuencias de lo contrario ya están dichas, así que vamos aprovechando los momentos de la clase. Tenemos que ocurrir eso. ¿Dónde está el detalle en este problema? Que m y n son números enteros, pero pueden ser 0. Pueden ser 0. Entonces, si el m y el n son iguales a 0, las potencias quedan iguales a 1 ambas. Entonces, es un caso que siempre hay que estar mirando. Entonces, m igual a n igual a 0 va a implicar de que las potencias son iguales. Entonces, veamos, si las bases son diferentes, si solamente las bases son diferentes, no podemos asegurar de que las potencias son diferentes, porque podría ocurrir de que los exponentes sean 0. Si los exponentes son 0, entonces ambas bases van a ser iguales a 1. Perdón, ambas potencias van a ser iguales a 1. Por lo tanto, 1 por sí sola no puede cumplir con la condición, y cada una por sí sola tampoco podría ser. Vamos con la segunda afirmación. ¿Qué dice? Dice, los exponentes son diferentes. Si los exponentes son diferentes y las bases son mayores que 0, ¿cuál sería el problema acá? ¿A alguno de ustedes se le ocurre? Las bases son iguales a 1. Entonces, si los exponentes son diferentes, pero las bases son 1, nos va a quedar 1 elevado a n, y eso va a ser igual a 1 elevado a m. Todos van a ser iguales a 1. Por lo tanto, la 2 por sí sola no permite resolver el problema. Y ahora tendríamos que ver si ambas juntas permiten resolver el problema. Si las bases son diferentes y los exponentes son diferentes, ya no podríamos tener de que si las bases son diferentes, los exponentes sean 0. Y si los exponentes son diferentes, las bases ambas no podrían ser 1. Pero, como ahí plantea un compañero,
3 elevado a 2 es lo mismo que 9 elevado a 1. Y en este caso, bases son distintas y exponentes son distintos. Y es el mismo número. Y sirve como contraejemplo Edison Velázquez. Muy bien. Recuerden que las potencias son un número, entonces queremos ver que los números no sean el mismo. Gracias, Jaime, que compartió el libro. Gracias por darte el tiempo de compartir el libro a través del grupo. Ahí lo tiene impreso, así que ahí podemos buscar ese libro, 21 temas para aprender y practicar matemáticas. Hay que buscar ese libro, vamos a ver si lo podemos encontrar y compartir. Así que vamos a ver, porque ahí mandó la foto, pero hay que conseguirse el libro en el PDF. ¿Sirve 1 elevado a 1 y 2 elevado a 0? También. Y entonces sería la afirmación más terrible de todas. Se requiere información adicional. Aún cuando estemos seguros, cierta seguridad, tengamos los contraejemplos, siempre vamos a tener esa amargura de tener esa opción al marcarla. Ambas juntas también falla Dania Vega. Ambas juntas quiere decir bases diferentes, exponentes diferentes. Y aquí tenemos el contraejemplo, un contraejemplo, donde tenemos bases diferentes, 3 y 9, y exponentes diferentes, 2 y 1. Pero las potencias son iguales, son el mismo número. Este es el contraejemplo a ambas juntas. Si no tuviera ese contraejemplo, bueno, habría que buscar otro. En verdad, la lógica cuando nos preguntan que siempre algo es cierto, es buscar un contraejemplo. Si no existiera un contraejemplo, claro, sería la C, pero encontramos un contraejemplo. Cuando nos preguntan siempre es verdadero, hay que buscar el contraejemplo. No es que exista solo un contraejemplo. Yo ya me cansé. 26. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemas. Profe, haga el break y así voy a comprar pan. O hagan pan en la casa. Debe ser agotador hacer clase online. Sí, pues ahora los profes se están dando cuenta del esfuerzo que es hacer clase online, estar atento de la parte técnica, de la parte pedagógica. Es muy fácil cometer errores cuando uno está en esto. Que todo esté bien. Por ejemplo, a mí se me olvidó prender la luz, así que no sé cómo se está viendo ahora, pero hay una luz que se me olvidó prender, que es la luz de relleno. Pero sobre todo, perdón, yo hago a lo más 2 clases en vivo al día, porque es muy cansador. A los profes le están exigiendo hacer clases durante todo el día, y eso es inviable. Es inviable estar haciendo 8 horas de clase en vivo. Nadie puede. Hay un cansancio también desde el punto de vista visual. Yo después de la clase dejo de ver, pierdo la visión. Ya. Yo igual hago pan, pero no tengo ganas de hacer. Pero es entretenido, yo lo ocupo como terapia después de la clase del jueves. Que los días jueves tengo clases con ustedes, con química, y después yo hago clase en otro preu.
Y quedo cansado, como que esas clases no me cansan. Y voy a hacer pan. Hoy día en la mañana hice un pan. Es buen ejercicio, o sea, como mental. Es fácil hacer pan amasado. Ya, pregunta 30. Pregunta de doble proceso. Los medios músculos, ¿no? Pero después de comerte el pan se te van los músculos. Claro, ganáis músculos, pero ganáis guata. Pero da lo mismo tener guata. O sea, es que no da lo mismo desde el punto de vista de la salud, claramente que no. Hay que ser feliz igual. Sea n un número entero. O sea, entero, ¿qué quiere decir? Positivo, negativo, cero. Positivo, negativo, o sea, números naturales, inverso de los naturales o cero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Para el UFC. 2 elevado a n es un número entero divisible por 2. 1 partido por 2 elevado a n es un número menor que 1. 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a n menos 1. Sí, pues chiquillos, sí. A su edad, o sea, la mayoría de los que tienen la edad, antes de los 24 uno come como chancho y no engorda, en general. Pero después de eso no podéis seguir comiendo igual. Ya. Sí, pues, después hay que cuidarse y comer menos. Después de los 24, sobre todo cuando uno está en la U, a esa edad, si uno entra a la U a esa edad, hay que saber dejar de comer. Y si haces deporte y dejas de hacerlo, tienes que dejar de comer lo que comías cuando hacías deporte. No encuentro el formato PDF del libro. Claramente ese libro está bien difícil de encontrarlo pirateado. Se puede hacer el esfuerzo de lo compramos entre todos y lo compartimos como fotocopia. Es Ya. que es muy nuevo. Sí, Es es muy como nuevo. de septiembre del año pasado. Ah, ya. Sí. Entonces, Vamos a ver si lo puedo conseguir y les voy compartiendo algunos extractos del libro dando referencia de dónde estamos sacando los problemas claramente. Ya, sea n un número entero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Siempre verdaderas. 2 elevado a n es un número entero divisible por 2. ¿Verdadero o falso? Denme un contraejemplo. Si es siempre verdadero, hay que buscar contraejemplos. yo puse 2 elevado a menos 1. Simple, 2 elevado a menos 1. Menos 1 es un número entero, cumple con la definición. Y 2 elevado a menos 1 es un medio. No es un número divisible por 2. Desde el punto de vista de la definición, no, porque la divisibilidad, y aparte dice que es un número entero, así que ahí se murió. La 27 no la tenía en mi lista de preguntas. Ya, la 1 es falsa, entonces solo 1 se va, solo 1 y 2 se va. 1 partido por 2 elevado a n es un número menor que 1. ¿Verdadero o falso? Buscamos los contraejemplos, similar al anterior. ¿Qué pasa si n es menos 1? 1 partido por 2 elevado a menos 1. ¿A cuánto es igual a eso? A 2. 2. A 2. Claro, porque queda como 1 partido por 2 elevado a menos 1 y eso es 2. ¿Y eso es un número menor que 1? No. La 2 se va. Estoy cansado, dicen por ahí. Yo también ya cansó esto. 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a n menos 1. Para todo número entero, ¿será verdadero eso? Sí, verdadero. Verdadero. ¿Por qué sería eso? Veamos. 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1. Yo lo factoricé. Se puede factorizar. Sí. Claro.
si lo factorizamos, es más avanzado factorizar en esta pregunta. Porque es pensar de que tienen como factor común 2 elevado a n. Y nos queda 2 elevado a n, ¿por cuánto me da 2 elevado a n? Por 1. No, no, pues, o sea, el factor común es, o sea, yo lo factoricé por 2 elevado a n menos 1. Ah, ya. Que ese es el menor. Ese es el menor. Factorizado por 2 elevado a n menos 1. Y luego, ¿por cuánto hay que multiplicar 2 elevado a n menos 1 para que me dé 2 elevado a n? Por 2 Por 2 elevado a menos 1. A 1. A 1. Y el otro quedaría por 1. Y ahí nos va a quedar 2 elevado a n menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Entonces nos queda simplemente 2 elevado a n menos 1. Y ahí estaría correcto. Hay distintas maneras de hacerlo. ¿Cuándo es divisible? Da como resultado 1. No, cuando es divisible, la división da como resto 0. Y está en el contexto de los números enteros la divisibilidad. Profe, ¿hay ¿Sí? alguna otra forma de hacerlo la 3? Sí, No. vamos a ver otra. Por eso esa manera que planteó su compañero es más avanzada. Igual la desarrollé y ahora vamos a ver otra que sería un camino un poco quizás más largo. Pero es lo mismo. Ojalá que no me eche 2 la elevado foto. a n menos 2 elevado a n menos 1. Estoy reescribiendo. Y tenemos que llegar a 2 elevado a n menos 1. Tenemos que igualar el lado izquierdo con el lado derecho. Ese es el objetivo. Entonces, en el lado izquierdo de la igualdad, voy a escribir esto como 2 elevado a n menos 2 elevado a n partido por 2. Fíjense que es lo mismo. Y esto debería ser igual a 2 elevado a n partido por 2. ¿Sí? El 2 elevado a n menos 1, fíjense que se puede escribir como 2 elevado a n partido por 2, porque restamos los exponentes y nos queda el n menos 1. Tenemos que igualar el lado izquierdo con el lado derecho. ¿Qué más podemos hacer acá? Aquí simplemente sumamos las fracciones. Nos quedaría 2 elevado a n por 2 menos 2 elevado a n, y todo esto partido por 2. Sumé las fracciones. Aquí este tiene denominador 1, y ahí queda el denominador común 2, multiplicamos cruzado, y nos queda eso. Luego, seguimos operando a ver si llegamos a algo similar. Aquí nos va a quedar 2 elevado a n menos más 1, que aquí sumamos los exponentes, menos 2 elevado a n, y esto partido por 2. Estoy explorando aquí esta pregunta. Y aquí ese paso no fue útil. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí claramente tenemos que factorizar. No es una pregunta fácil esta. Factorizamos por 2 elevado a n. Sigo acá en el mismo lado izquierdo. Factorizo por 2 elevado a n en el numerador. Me queda 2 menos 1. Y aquí partido por 2. Fíjense que lo que hice aquí fue encontrar que tenían un factor común, el 2 elevado a n. Y por lo tanto lo escribo como factor común multiplicado por los términos que necesito para llegar a la misma expresión anterior. 2 elevado a n por 2 me da el 2 elevado a n por 2, que está allá arriba. Láser, rayo láser, aquí está. 2 elevado a n por 2. Que da por 2 elevado a n por ese 2. Y luego el 2 elevado a n con signo negativo, con menos, nos da por eso, menos 1
multiplicado por el 2 elevado a n nos da el término que está ahí. Y ahora, digamos, al mismo paso que plantea su compañero Jaime. Se nos queda 2 elevado a n por 2 menos 1 es 2, partido por 2. Se simplifica S con S. Y creo que me comí algo acá. A ver si... creo que algo aquí cometí. Dejen revisar el procedimiento. Vamos bien. Creo que el n-1. El n-1. Oh, gracias. Ahí había un n-1. Profe, no, porque lo dividió en 2. Entonces el 2n dividido en 2 ya da. Ah, claro. 2n-1. Sí, ahí estaba. Creo que el error fue en el paréntesis en el 2n por 2 menos 1. Lo dejó como 2. Ah, ¿No? Y sería 1. ahí sería... Ahí sería 2n por 1. 2n por 1. Partido en 2 y ahí da 2n menos 1. A ver si todos están viendo lo que está diciendo su compañero. Yo a esta altura, yo dije, estaba cansado. Y cuando uno se cansa, comete errores no forzados. Veamos. Factoricé por 2 elevado a n. Estaba en ambos términos. Y aquí me quedó 2 elevado a n por 2 me da ese término de aquí. Y luego 2 elevado a n por menos 1 me da menos 2 elevado a n. No. Ah. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. 1. Miren, si en verdad era un error no forzado. ¿Y qué dijo el profe? 2 menos 1, 2. El profe, estoy hablando con Martín Vargas. ¿Sí? Ya tenemos un profe que habla en tercera persona. No necesitamos otro. 2 menos 1, 1. Y ahí sí. Y ahí sí nos quedó 2n partido por 2. Que era lo mismo que estaba al otro lado de la igualdad. O sea, igual había que hacer harto procedimiento y había que factorizar en algún momento. Vamos a profundizar más en esto, yo creo. Profe ya enloqueció. Ahí está el 2 menos 1, dije 2. Y 2 menos 1 era 1. O sea, un error. Y espero que ustedes no cometan. 2 menos 1, 1. Y 2n por 1 es 2n, partido por 2, y ahí nos dio la expresión del lado. Era correcta. Y entonces lo que planteó su compañero era mucho más compacto. Y era más corto para eso. Y más corto para resolver. Y era encontrar la factorización, está con el factor, hay que encontrar el más pequeño entre ellos. Y era el 2n menos 1. A mí me pasa que, o sea, cada vez que puedo factorizar, veo algo, lo factorizo. No sé por qué será, pero... Sí, pensé que claramente aquí podemos ver que uno de los caminos que era tratar de no factorizar, se alargó el problema, pero cuando vayamos madurando el proceso de factorización, con las clases de álgebra también, pero siempre hay que intentar factorizar. Y para eso claramente los libros de Baldor ayudan a practicar la factorización. Podemos llegar a hacer este tipo de procesos más rápido. Sí. ¿Hicieron clase de factorización? No, todavía no llegamos a eso. ¿Alguien tiene el Baldor? Eso sí que es fácil de encontrar el Baldor en PDF.
Hay muchas versiones, cualquier versión les va a servir. Ya, yo llegué a mi límite, nos faltaron preguntas, pero yo humanamente... Aparte Ya. que ahora vienen más complejas las que vienen. Ya, pues, las podemos dejar para la próxima clase con la profe Estrella Vero. Entonces ahí le dejamos, quedaron pendientes la 39, 37, 40, 31, que es la que me dijeron que la que venía, 34, había marcado 2 veces la 39 y la 38. Entonces quedaría pendiente 31, 34, 37, 38, 39 y 40. Que al parecer son las preguntas de suficiencia de datos, son las que tienen los códigos QR, que también tienen una propuesta de resolución, que al parecer no satisface la resolución de la duda. Esta guía resuelta hasta lo que llevamos hasta ahora, se la voy a compartir por Slack y también va a quedar alojada con el video cuando lo subamos. El video se demora porque ahora terminamos de grabar y se va a subir técnicamente, para que sepan, a Google Drive después de terminar este Hangout y luego tenemos que subirlo a nuestro servidor, entonces eso se demora. Va a estar más tranquilamente mañana la clase con este PDF ya, o sea, con el PDF. Yo lo voy a exportar todo como PDF, lo vamos a mandar al computador para que ya está enviado. Perfecto. Y ahora, para que no quede ninguna cosa pendiente, lo vamos a subir inmediatamente al Slack. Y lo podría haber subido desde ahí mismo. Talleres, y lo estoy subiendo ahora. Ya. Entonces, les doy las gracias. Realmente es difícil las clases que hace la profe, la Vero. Son difíciles, son desafiantes. La cantidad de dudas son muy altas, pero no vamos a dejar ninguna sin responder. No se desanimen a los que han planteado dudas y tuvieron todo malo. Es parte del proceso y los que triunfan en este proceso son los que lo siguen intentando, porque realmente cualquier persona puede aprender matemática. Solo hay que tener la intención de seguir intentándolo cuando se está fallando. Hay que aprender, seguir intentándolo, seguir aprendiendo y aprender a aprender. Para los que no saben ni siquiera cómo aprender, que es muy típico, recuerden que en T-Class está el curso está la primera sesión, vamos a seguir con las sesiones, de aprender a aprender. Aquí estoy con una cuenta que no tiene T-Class. Les voy a mostrar dentro de los streamings. Ustedes van a aquí la sección de streamings, porque ahí muestran los streamings de la semana. Y vamos a marzo, ¿cierto? En marzo, mayo, marzo. Y la primera clase que hicimos fue estrategias de aprendizaje. Esta clase de estrategias de estudio muestra formas muy concretas de implementar en el día a día para poder tener un mejor aprendizaje, con menor frustración. También tiene su material descargable, de cómo aprender a aprender. El curso, si lo quieren tomar completo, está en Coursera, gratis. Y ahí mostramos algunas maneras de cómo aprender. Son muy prácticas las maneras y las tips que planteamos en esa clase. Volví a comprar pancito, ha pasado mucho. Terminamos la clase. Nicolás Valencia. Saludos Rocío, Mary, Juanman, Alejandra Torres, a Manager, a Edison, a Juanma, a Carla, a Liz y a todos. No terminaría de nombrarlo. Así que eso. Que estén muy bien. Vamos a parar la grabación. Y nos vemos en una próxima oportunidad ya con la profe Verónica como oficial
dentro de estas clases.